Hola amigas y amigos de RioVirtual.cl. Hoy vamos a visitar la Laguna Negro Francisco en la cordillera de los Andes, aquí en Atacama. Claro, es una excursión un poco más extendida. La Laguna Negro Francisco se ubica en 4.126 metros de altitud sobre el nivel del mar. De Copiapó por Puquio, Santa Rosa son 230 kilómetros de camino en regular, tal vez en buen estado. Especialmente la parte entre Laguna Santa Rosa y Negro Francisco es en estado regular. Son 60 kilómetros de camino de tierra con fuertes calaminas. El acceso por Quebrada Carrizalillo, Castaño Guardia, Mina Maricunga es un poco más corto y en mejor estado. Solamente son 196 kilómetros y generalmente en buen estado, pavimento con sal. Nuestro camino desde Copiapó hasta la laguna contempla casi 58 kilómetros sobre 4.000 metros de altitud. Por eso hay que conducir con cuidado. Ahí estoy en camino a Laguna Negro Francisco. Bien, la Laguna Negro Francisco es la laguna más hacia el sur de la depresión de los Salares. El camino hoy día comenzó temprano a las 7 casi en Copiapó y yo salí por Paipote, por Quebrada Paipote, camino internacional, La Puerta. Lamentablemente en Copiapó un taco tremendo, un poco desagradable y 3 horas después este paisaje. Y de Quebrada Paipote, camino internacional, La Puerta doble al sur, a la derecha, el Escorial, junto a Las Vegas y Cuesta Maricunga, donde ya una vista pero preciosa, sin viento, con frío sí, bajando a Laguna Santa Rosa y ahora aquí en el llanura Ciénaga Redonda, ya casi donde se junta el camino de la aduana. Y eso es el camino hacia Laguna Negro Francisco. La Laguna Negro Francisco se ubica también en 4.140 metros más o menos, ¿no? Una laguna bastante interesante, tiene un refugio ahí de CONAF. Y la idea hoy es para volver el otro camino hacia un circuito, digamos, para volver por la Mina Maricunga. Eso sí depende si me dejan pasar ahí. Pasar significa con una escolta, hay que tener permiso, no es tan fácil. Y para bajar por Maricunga, por Paredones, para Quebrada Paredones, después llegando a La Guardia, a Castaño, Cuesta Castaño, Quebrada Carrizalillo y llegando al fondo, al fin, al Nantoco, Tierra Amarilla y de nuevo Paipote y Copiapó. El circuito total, si funciona, son 440 kilómetros. Si tengo que hacer la vuelta por el mismo camino acá, voy a hacer un poco más, hasta como 40 kilómetros más. Pero después al fin voy a ver cuál es el kilometraje total. Bueno, como es tanto, hay que llevar benzina. Tengo ahí como 60 litros adentro más, ¿no? Y también hay que pensar en algunos ya problemas con el estanque, como la última vez, ¿no? Un pequeño la fuga en uno de los estanques de reserva, eso pasa. Bueno, el viento ya se aumenta, hace frío, por eso hay que llevar también ropa abrigada. Y bien, me faltan ahora 60 kilómetros a la Laguna Negro Francisco y eso, claro, es el otro circuito top
de los circuitos aquí se puede decir eso, todos son pero excelente, ¿no? Que vamos a ver. Y bien, una particularidad, sí, ¿no? Hoy día nevó un poco en la semana pasada o los días pasados, los cerros Tres Cruces con nieve y los otros, como vemos acá, también con nieve. Bien, vamos a continuar hasta Laguna Negro Francisco. Ya en la entrada de la ruta, en el llano de Ciénaga Redonda, se abre un panorama andino de la primera. Los cerros Tres Cruces y aquí el fondo el volcán Los Patos, un extinto estratovolcán de 6.239 metros de altitud. Su primer ascenso en tiempos modernos se realizó en 1937. En su cercanía se encuentran vestigios arqueológicos precolombinos incaicos. El camino no es para nada bueno, calaminas y calaminas. Además, absolutamente solitario, no hay nada, aunque existieron par de proyectos mineros aquí, como Proyecto Minamarte, por ejemplo. El camino sigue entre la frontera a Argentina y el volcán Copiapó, siempre encima de una altitud de 4.000 metros, pero el paisaje es único, verdaderamente algo surreal. El nombre de la mina, Minamarte, no es tan mal seleccionado. En Vega Barros Negros hay una vista panorámica excepcional a los cerros Tres Cruces, pero del otro lado, del lado del sur entonces. En las cercanías de Vega Pantanillo Ancho, todavía en el valle Ciénaga Redonda, que se ubica en 4.160 metros de altitud, se puede llegar a un grupo de lagunas. Bien, hay todavía una pequeña laguna en medio de Minamarte, entre Minamarte y a los pies, a los faldeos, digamos, del volcán Copiapó y de Laguna Negro Francisco. Aquí existen un conjunto de lagunas bien escondidas, pero impresionante y es excepcional. Fuera, claro, se escucha, hay un viento tan fuerte, tan frío, por eso yo estoy haciendo la introducción aquí adentro. Claro, aquí hay permafrost, son capaz restos de una época un poco más frío y estas lagunas están porque aquí ya la evaporación no es tanto, digamos, ¿no? Y hay también una tasa de precipitación un poco mayor. Se encuentra un grupo de lagunas más de 4.100 metros de altitud. Es increíble, el paisaje excepcional no tiene comparación. La vista al volcán Copiapó con sus 6.052 metros de altitud es espectacular. La Laguna Grande tiene una superficie de alrededor 16.000 metros cuadrados en 4.170 metros de altitud, con aves y islas de nidos.
son taguas cornudas o Fulisia cornuta. Pertenecen al grupo de los rálidos, pero las taguas se adaptaron a alturas entre 3.000 hasta 5.200 metros. Se estima una cantidad entre 10.000 hasta 20.000 de esas especies que solamente se conoce en el altiplano entre Bolivia, Argentina y Chile. El típico nido de las taguas es una acumulación de piedras construido por ellas mismas hasta sobresale el nivel del agua y en la parte superior se agregan algas para terminar su nido. La laguna pequeña solamente cubre una superficie de 6.700 metros cuadrados con un visible cambio de nivel del agua. Actualmente se nota un nivel más bajo del normal. Está ubicada en 4.162 metros de altitud, sin aves ni otros animales. Bien, ahí entre Mina Marte y Mina Maricunga, o mejor dicho, Laguna Negro Francisco, aquí casi ya pasando del sector más alto de 4.200 metros, si no me equivoco más o menos. Después voy a rectificar. Ahí tenemos un río, ¿no? Y un paisaje bien especial, bien particular en esta altura. Faltan pocos kilómetros a la laguna. Ya el viento es bastante, hace frío. Para vicuñas abajo. Y el camino sigue hacia Negro Francisco. Todo el sector aquí en Pampa Ancha, la vicuña es bien frecuente. La vicuña pertenece a las llamas y se adaptó a alturas sobre 3.200 metros. Son camellos, grupo de lamas. En los años 1950, casi a punto de extinción. Se estima que en los tres países, Argentina, Bolivia y Chile, la población bajó en esta época a 10.000 ejemplares. Por suerte parece que la población se recuperó, pero aún hay que mantener su protección total y incondicional. Ahí pasamos la línea divisoria de aguas entre las ambas cuencas endoreicas, Cuenca Maricunga a Cuenca Negro Francisco. Casi no se nota el lugar, son solamente 150 metros sobre el nivel de la Laguna Negro Francisco. La Laguna Negro Francisco se ubica en 4.126 metros de altitud y forma el segmento más al sur de las cuencas endoreicas del norte de Chile. La cuenca alcanza una extensión de casi 1.000 kilómetros cuadrados. En total, la laguna tiene una superficie de casi
25 kilómetros cuadrados. La cuenca de la laguna Negro Francisco, como ya indicado, es endorreica. Hacia el sur desaparecen las cuencas endorreicas. La línea entre Mina Maricunga, Cerro Jotabeche y Cerro Vidal Gormaz es la divisoria de aguas hasta la cuenca del río Turbio, al final del río Copiapó. Al norte la cuenca marca un límite hacia la cuenca endorreica de Maricunga. En el sector de Pampa Pantanillo, en solamente 4.285 metros de altitud, se ubica la línea de divisoria de aguas. Una revisión del material de cartas históricas, especialmente San Román et al. 1892 y Rizo Patrón 1906, se nota que la situación de las cuencas en este sector todavía no se entendió. Aquí se encuentra una población bien grande de flamencos y parinas. La parte norte de la laguna, de color blanco-verde, tiene una superficie de 11,2 kilómetros cuadrados. La parte de agua salobre, la parte sureste, tiene una extensión de 5,8 kilómetros cuadrados. La tasa de precipitaciones se calcula aquí a 200 milímetros anuales, que es un valor bien alto para el desierto de Atacama. La temperatura promedio aquí es 1 grado Celsius bajo cero. El río Astaburuaga es la alimentación más significativa a la laguna, aunque en tiempos normales no alcanza superficialmente su destino. Bien, llegamos al refugio de CONAF, aquí Laguna Negro Francisco, en más de 4.100 metros de altitud. Un paisaje, pero realmente hermoso. Bien, ahí en el refugio de CONAF Negro Francisco no hay nadie. Sí, es poco para asustarse, pero bueno, colchones, todos están ahí. Y saco de dormir, aquí va, claro, la altura está, ¿no? Ahí está un mensaje, ¿no? Eso sí. Y vamos a ver arriba. Uy, 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 uy. Bueno, es un poco particular aquí. Un poco. Ahora vamos a la vuelta, pasando la mina Maricunga. Al portón de la entrada se puede llamar para solicitar el paso escoltado por el recinto de la mina. También hay vigilancia por cámara aquí. Bien, ahí estoy, en la garita de la mina Maricunga, con este teléfono ahí. Costó un poquito hasta que tenía señal, pero funcionó. Y ahora ojalá buscar. Claro, la vuelta por Paredones, La Guardia, es más corta y el camino es mejor. Además, no es tan solitario.
El circuito total de hoy son 420 kilómetros. Hay que calcular suficiente benzina y no olviden que los vehículos gastan más en la altura. Bien amigos de Rio Virtual 2.cl, eso era para hoy. Chao, hasta la próxima semana.